Definición de una función real. Una función real f es una regla de correspondencia de tal manera que a cada elemento de un conjunto de partida le va a asignar un único elemento en el conjunto de llegada. Es decir, aquí entonces tenemos nuestra función f que va de un conjunto x a un conjunto y tenemos aquí un elemento x y entonces la función a ese elemento x le hace corresponder un único elemento y que está en el conjunto y. Al conjunto x, al conjunto de partida, se le conoce como dominio de la función, y al conjunto de la llegada se le conoce como rango de la función. El rango es el conjunto formado por las imágenes de los elementos que están en el dominio. Rango de la función. Para entender mejor esto, entonces miremos algunos ejemplos para poder utilizar la definición de función. Nuestro primer ejemplo, tenemos esta regla de correspondencia f y miremos si se cumple la definición de función. Para el elemento a le corresponde un solo elemento en el conjunto y, al elemento b también le corresponde un solo elemento en y al elemento c también. O sea que en este caso vamos a decir que f es una función porque cumple con la definición. En un segundo ejemplo, analicemos si se cumple la definición de función. Entonces esta regla de correspondencia que la hemos llamado G, al elemento 1 le hace corresponder el elemento 5 en Y, al elemento 2 le hace corresponder un solo elemento en Y que es el 4 y al elemento 3 le hace corresponder un único elemento 4 en Y. O sea que en este caso vamos a decir que G es una función. Ahora miremos nuestro tercer ejemplo. Tenemos esta regla de correspondencia H. Analicemos si es función. Entonces, al elemento 1 le corresponde un único elemento, que es el 5. Al elemento 2 le corresponde un único elemento, que es el 6. Al elemento 3, noten que ya no le corresponde un único elemento en Y, sino que al elemento 3 le corresponden dos elementos distintos en el conjunto Y. O sea que en este caso no se cumple con la definición de función. Para que sea función, a cada elemento del dominio le debe corresponder un solo elemento en el rango. Entonces H no es una función. Y cuando tenemos esta representación, entonces esto lo que significa es que f es una función que va de un conjunto X a un conjunto Y. X es el dominio y Y el rango. Bueno, el dominio y el rango más adelante los vamos a estudiar un poco más. Y tenemos también que un elemento Y que está en Y, que está asociado con un elemento X en el conjunto X mediante la función f, se puede escribir de esta manera. O sea que en este caso, Y es la imagen de X mediante la función f. Además también tenemos que en este caso, a X se le conoce como la variable independiente y a Y se le conoce como la variable dependiente, porque Y depende de los valores que le demos al X que está en el dominio X. Y como les decía, generalmente se usan las letras X y Y
es porque uno lo asocia con el eje X y con el eje Y. Entonces en el momento en que uno hace la gráfica de una función, de pronto le queda más fácil pues al X relacionarlo con el eje X y al Y con el eje Y. Pero generalmente pues uno ya no trabaja con diagramas de Venn para representar una función, sino que uno ya trabaja es con fórmulas explícitas para las funciones. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado, que más adelante cuando aprendamos a graficar funciones ya miraremos varias propiedades que tienen este tipo de funciones.